Buenas tardes para todos ustedes. Espero que se encuentren bien, muchachos. Le habla el profesor Mario Solórzano. Una vez más, encontrándonos con los cursos de matemáticas. En nuestro caso, ahora hablaremos de lo que son funciones y sus gráficas. Primeramente, vamos a explicar lo que es la definición de una función. Una relación de A en B, en lo que todo elemento de A le corresponde a un único elemento de B, recibe el nombre de una función. Las funciones se van a simbolizar por lo general por la letra f de x, g de x, h de x. Y para decir que f es una función del conjunto A, en el conjunto B se utiliza la notación esta que observamos acá. F de A en B. Donde A es el conjunto de partida y B es el conjunto de llegada. Entonces la expresión que se va de manera general, vamos a encontrar f de x. Pero esto es igual que y. Si tú encuentras una función con y igual a cualquier otro valor, está indicando que es la notación de una función. Se interpreta así. El elemento de x que pertenece a está relacionado con el elemento de y que está en b por medio de la función f. Es decir, el elemento x está en el conjunto de partida y el elemento y está en el conjunto de llegada. Cuando estos dos se relacionan, estos dos elementos se relacionan, se forma la pareja X, Y. Y al formarse la pareja X, Y, esto implica que va a pertenecer a la función f. La imagen del elemento X en la función f es el elemento Y. Vamos a ver unos ejemplos para que vayan aclarando sus dudas. Entonces, ejemplo resuelto. Si A es igual a 4,56, el conjunto A, y el conjunto B es igual a 6,7. Te piden determinar si las siguientes relaciones corresponden a funciones. Tú debes tener claridad hacia dónde vas. Entonces, tenemos primer caso, f es igual a 4,6, primera relación que me dan, con la pareja 5,7. Me están diciendo. Entonces, para hacer la solución de esta relación, nuevamente cojo y explico lo siguiente. Dada la relación, ¿por qué no es función? Porque al momento de ustedes elaborar un conjunto de partida, lo hacen gráficamente mediante un grafo, lo van a relacionar con cada uno de los elementos del conjunto de llegada. Por ejemplo, 4 está relacionado con 6 y 5 está relacionado con 7. ¿Por qué no es función? Porque hay un elemento que queda por fuera en el conjunto de partida. En este caso es el elemento 6, que está perteneciendo a A. Y este elemento no está relacionado con ningún elemento del conjunto B. Por tal motivo, si esto sucede, la relación no es función. En el segundo caso, como pueden observar, tenemos la relación, observa la pareja 4,6, 5,7, 6,6, 4,6. Ahí tenemos una relación, la vamos a llamar relación G. Nos preguntan si es función. Entonces, no corresponde a una función, puesto que el elemento 4 que está en el conjunto de partida, tiene más de una imagen. En este caso, 4 se va a relacionar con 6, pero también 4 se está relacionando con 7. Implica que 4 tiene dos imágenes y por esta razón no es función. Veamos el ejemplo H, el ejemplo 3, perdón, la relación H, 4,7, 5,7, 6,7. Estamos observando que el primer elemento está relacionado con 7, el segundo elemento con 7, el tercer elemento con 7. Son cada elemento del conjunto de partida, cada elemento del conjunto de partida tiene una imagen diferente, aunque se llega al mismo punto, pero son diferentes para cada elemento de partida. Por tal motivo, sí es función, porque cada elemento tiene una imagen única.
Para nuestro ejemplo 4, y observa la relación 4.7, 5.6, 6.7, encontramos que la relación y, sí corresponde a una función, pues todos los elementos del conjunto A se relacionan de manera única con los elementos del conjunto B. Es importante tener en cuenta las siguientes observaciones. Todas las funciones que nosotros encontramos en nuestro medio pueden estar representadas de forma distinta o de forma diferente. Las funciones pueden estar expresadas o representadas mediante palabras. Cuando una función está representada mediante palabras, cuando son los famosos problemas que tú vas a encontrar en los diferentes libros de matemáticas. Ahí encontrarás tú un problema en forma verbal, está redactado y tú simplemente lo tienes que ir ubicando a la manera como vas a resolverlo. Encontramos las expresiones algebraicas. Una función se puede representar a través de una expresión algebraica. Una famosa fórmula que tú encuentras cada vez que un profe o un libro te da a ti una forma simbólica donde aparece x igual a 2x más 5, un ejemplo. Esa es una expresión algebraica. Pero también puedes encontrar que las funciones pueden estar representadas en tablas de valores. Tabla de valores. Es importante que tú aprendas a manejar estos conceptos siempre y cuando te encuentres en cualquier situación. Una tabla de valores también puede estar representando una función. O también tú encuentras que hay una gráfica y esa gráfica tú la estás observando, pero resulta que esa gráfica hace parte o es una función. Entonces, estos 4 elementos son importantes para que tú identifiques cuando hay una función. Toda función, cuando ya tú la identifiques que es una función, tiene los siguientes elementos, los elementos de una función. Los elementos de una función son dominio, rango, grafo. De esta manera nosotros podemos ir desglosando cualquier situación que nos estén proponiendo. Por ejemplo, el dominio. El dominio de una función f es el conjunto formado por las primeras componentes de las parejas de la función. Se simboliza por la palabra dom f, o sea, dominio de f. El rango de una función f es el conjunto formado por las segundas componentes de las parejas de la función f. Es decir, tú tienes el conjunto de llegada y ese conjunto de llegada va a tener una imagen, va a estar relacionado con un elemento del conjunto de partida a la cual va a representarse como imagen. A estas imágenes se le llama rango, que se le simboliza por rango de f. El dominio y el rango determinan el subconjunto del plano cartesiano que está ocupado por la gráfica de la función. Esto nos da a entender a nosotros que si nosotros tenemos una gráfica, al observarla podemos también calcular el dominio y el rango. Basta con observar por dónde se extiende a través del eje de las X y ahí calculamos su dominio. O si se extiende en el eje de las Y. Encontraremos algunos inconvenientes, pero que más adelante lo vamos a explicar. El grafo corresponde al conjunto de parejas ordenadas que pertenece a la función y se escribe grafo de f. Grafo de f. Para encontrar el dominio de una función se despeja la variable y se buscan las restricciones que pueda tener esta variable. Al mismo modo, para calcular el rango se hace la misma situación. Más adelante te explicaré detenidamente con ejemplos cómo se calcula el dominio y el rango de una expresión algebraica. Bien, las representaciones de funciones vamos a encontrar algebraicamente la expresión algebraica. Anteriormente les decía, mírenlo aquí, simplemente son fórmulas. Son fórmulas que aquí está representada mediante expresión algebraica. Cuando tenemos tablas de valores, observa aquí tenemos una tabla de valor. Esta tabla de valores me genera esta función.
Gráficamente, cuando tú coges y encuentras cualquier tipo de gráfica en el instante que tú desees, vas a encontrar también una representación de funciones. Bien, hasta el momento espero que todo te vaya quedando claro. A continuación encuentras una actividad. Esta actividad es importante que tú la realices en grupo con tus compañeros, detenidamente. Vas a realizar para ver si estuviste atento a la explicación que se dio anteriormente. Espero que la realices. Puede ser, lo haces en casa tú o con un compañero más y hacen la discusión y espero que te salga muy bien. Ok. Las funciones, vamos a encontrar en las funciones unas variables. Una variable dependiente y una variable independiente. Por ejemplo, en el hogar que tú tienes, existe papá y mamá que por lo general ellos te están manteniendo a ti, es decir, ellos te dan las cosas a ti. En este caso, quien es dependiente eres tú, porque tus padres te están dando a ti todas las cosas. E independientes son ellos, porque ellos tienen que adquirir las cosas para dar. Algo similar se ve en las matemáticas y que tú tienes que ir aprendiendo a manejarlas. Porque la matemática hay que perderle miedo. Yo creo que las relaciones de la vida diaria son netamente matemáticas y una de las cosas más importantes en el mundo es comprender las matemáticas. Entonces, veamos lo que es la variable independiente formalmente definida. La variable independiente de una función f es el valor que no depende de ninguna otra variable. Se le pueden asignar valores sin tener en cuenta otras variables y se denota generalmente por la letra X. Es decir, que se va a encontrar en un plano cartesiano en todo el eje horizontal. La variable la variable dependiente de una función f es aquella cuyos valores dependen de otras variables y se llama variable independiente. Discúlpenme. Y se representa por la letra Y, aunque a veces se denota por f de x, que significa lo mismo, la misma representación de la función. Bueno, vamos a hacer detenidamente, van a prestar atención algunos estos dos ejemplos que les voy a explicar aquí, tres ejemplos. Observa los siguientes ejemplos. ¿Cuál es la variable independiente y dependiente? Primer problema, al realizar tu trabajo ganas un salario. Entonces, yo te pido que identifique la variable independiente y te pido que identifique la variable dependiente. Entonces, la variable independiente es realizar tu trabajo. La variable dependiente es el salario que devengas por haber realizado ese trabajo. Puesto, esta es la variable sobre la que tienes control. Siempre la variable que se tiene control es la variable dependiente. Entonces espero que las cosas no se te vayan confundiendo y que tú tengas con toda la calma del caso puedas ir entendiendo. Observa el segundo ejemplo, el alquiler de una fotocopiadora es de 300,000 pesos mensuales más 10 pesos por cada copia. Entonces se pide también, vamos a identificar la variable independiente y vamos a identificar la variable dependiente de esta situación. La variable independiente, como puedes observar, es la cantidad de fotocopias. Cantidad de fotocopias que tú puedes producir. Y la variable dependiente es el costo del alquiler de la máquina. Costo del alquiler de la máquina. Entonces son dos cosas diferentes. O sea, el costo del alquiler de la máquina va a depender de la cantidad de fotocopias que tú hagas. Y como tercer ejemplo, en la elaboración de una caja se usan 619.5 de cartón. Entonces, la variable independiente, cantidad de cajas que tú puedas elaborar o cantidad de cajas elaboradas.
Entonces, observa la variable independiente si